proyecto para eliminar la prisión preventiva oficiosa generó un amplio debate entre especialistas del derecho que consideran que su aplicación vulnera los derechos humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos recomendó al Estado mexicano suprimir la figura de la prisión preventiva por no ser compatible con tratados internacionales firmados con México, donde se compromete a respetar los derechos de las personas. La prisión preventiva oficiosa literalmente está ahora en el banquillo, por lo menos de los acusados. Es el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Saludo con mucho gusto a mis invitados. Patricia López González, ella es la coordinadora de la licenciatura en Criminología del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UDG. Patricia, bienvenida. Gracias, buenas. Everardo Rojas Contreras, él es integrante de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Everardo, bienvenido. Muchas gracias. Elba Patricia Herrera Torres, ella es presidenta de la Academia de Derecho Penal de la Universidad de Guadalajara. Elba, bienvenida. Muchas gracias, Carlos, por esta invitación. Y se encuentra con nosotros Alfonso Partida Caballero, él es integrante del Observatorio de Seguridad y Justicia también de la UDG. Alfonso, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Carlos, como siempre. Bueno, yo quisiera, en razón de que la gente que nos está viendo no son especialistas como los cuatro que tenemos aquí, que tratáramos de explicar, Patricia, en esta primera intervención, ¿qué es la prisión preventiva oficiosa? ¿Qué es esto? De lo que vamos a hablar. Sí, muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes. Saludo con bastante afecto a mis compañeros de mesa. La prisión preventiva oficiosa se establece en el artículo 19 constitucional. Nosotros estamos hablando de que hay una, vamos a decir, el sistema penal actual tiene como medida la pena reina, que es la prisión. Entonces la prisión es una pena, es una consecuencia de que un juez haya administrado justicia y haya determinado que efectivamente hay un delito y por lo tanto se impone la pena. En este caso, cuando nos hablamos de esa prisión, que también el denominativo es igual, pero preventiva y oficiosa, agregamos dos temas importantes. Uno es que es preventiva, es decir, es una medida cautelar, precautoria, porque puede haber la situación de que haya una huida de la persona, esto en general de la prisión preventiva, que huya, que destruya las pruebas, que ataque a las víctimas, que no se pueda dar consecución a la investigación. Entonces, esa medida puede darse. ¿Y cuándo se convierte en oficiosa? Pues nosotros debemos de acudir al 2008, donde hay una reforma a todo el sistema penal que introduce, que le da pie o apertura a este sistema acusatorio adversarial, y entonces ahí se determina como política criminal disminuir la prisión preventiva, que sea solamente para casos excepcionales. Y en el 2016, que se pone en práctica, nos damos cuenta de que efectivamente quedaron muy pocos casos para darse. De acuerdo. Y es cuando en ese artículo 19 introduce que oficiosamente será para estos delitos graves. Muy bien, hay una lista de delitos por lo cual se hace, digamos, acreedor a esta prisión preventiva oficiosa. Una primera intervención, Everardo. Hablar de la prisión preventiva tiene dos grandes vertientes. La primera es la oficiosa, que marca la Constitución y el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y la otra es la prisión justificada. En mi concepto, la prisión oficiosa o justificada no es más que una herramienta de sojuzgamiento para el gobernado. Es decir, las dos prisiones preventivas. Las dos prisiones preventivas es un abuso. Es un abuso porque nos vendieron cuentitas y cristalitos de que al terminar con la fracción primera del artículo 20 constitucional, que establecía como garantía individual la libertad bajo fianza, al terminar esto nos vendieron la idea de que íbamos a gozar los procedimientos en libertad y se hizo un catálogo muy reducido de delitos. Eso fue una forma perversa de proceder. En el transcurso del 2008 a la fecha, tenemos un catálogo que abarca casi todas las figuras delictivas como prisión oficiosa. O sea, no es una lista pequeña, como mencionaba. No, se vino a desvirtuar el sentido del
del derecho procesal adversarial. Se desvirtuó la circunstancia real. ¿Qué es lo que estamos teniendo? La prisión preventiva, oficiosa o justificada, es una pena anticipada que no debe de existir. Y la Corte Interamericana ha establecido eso. Y la Corte Interamericana ya emitió opiniones de que se debe de acabar la prisión preventiva oficiosa justificada en México, cuando menos el número de catálogos. Y se va a obedecer, aunque es cierto que la Corte Interamericana no es de carácter vinculatorio, pues yo afirmo que sí es. Porque a la hora que el Banco Mundial y que el Banco Interamericano y la OEA le suspendan los créditos a México, van a ver cómo van a reformar la Constitución. Muy bien. Elba, una primera intervención, por favor, sobre el tema. Sí, abordando el mismo tema de la prisión preventiva, como acertadamente lo dicen aquí los abogados, efectivamente lo estableció a partir de la reforma constitucional del 18 de junio del 2008, ¿verdad?, en el artículo 19. Y también en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. ¿Qué opino en cuanto a esa prisión preventiva oficiosa o también llamada justificada? Que no es otra forma más que tener a la persona privada de la libertad, en hacinamiento, castigada, ¿verdad? Pues que violenta principalmente el principio de presunción de inocencia. Entonces, ¿dónde está ese principio? ¿Verdad? Si a la persona inmediatamente le otorgan la prisión preventiva oficiosa o si no la justificada, que ahorita es la sopa de los ministerios públicos. Para todos en este sistema penal acusatorio adversarial solicitan la prisión justificada. Entonces, cuando sabemos que la exposición de motivos, ¿verdad?, de esta reforma constitucional sería la última ratio. O sea, sería lo último. ¿Qué es la última ratio? El último razonamiento que se estableciera como recurso. Así es. Sin embargo, ahora con el actuar de este sistema y con los ministerios públicos actuales, para todo quieren imponerle la prisión justificada. Si no es justificada, la oficiosa. Muy bien. Violentando totalmente los derechos fundamentales de la persona detenida. Muy bien, Alfonso, una primera intervención. Sí, quiero hacer una pequeña retrospectiva en lo que representaba el artículo 18 constitucional, que solo por delitos, que decía que solo por delitos que merezcan una pena corporal habría lugar a la prisión preventiva. Esto es en el sistema inquisitivo mixto, o sea, hablo de 1917 a la fecha. Posteriormente se estableció solo un texto que decía pena privativa de libertad. En el 20 constitucional, el derecho a la libertad bajo caución, pero que solo esto se aplicará cuando el delito no excediera de los 5 años de prisión preventiva oficiosa. Esto es una fórmula matemática entre la menor cuantía de la pena y la mayor, dividida entre 2. Si nos daba 5 años, tenía ese derecho a la prisión preventiva oficiosa. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Pues empezaron a subir los delitos, las penas, perdón. Si era de 4 a 6 años, eran 8 y quedabas dentro de... Pero posteriormente, los legisladores, que saben mucho de derecho penal, más que los especialistas, empezaron a subir las penas, ¿no? Un robo simple ya te lo dejaban de 2 a 10 años de prisión y ya no alcanzaba la... Entonces, ¿qué trajo como consecuencia de esto? Una saturación total de las cárceles. Entonces, en aquel periodo se establecía la presunción de culpabilidad. Esto quería decir que los acusados por estos delitos tenían que demostrar su inocencia. O sea que eras detenido para investigar, ¿no? Estos datos fueron tomados en cuenta para la reforma del 2008 y 2004, donde entró en vigor el sistema acusatorio adversarial actual. Fue un vicio terrible, Carlos, que permitió que se estableciera una fórmula de un crecimiento desorbitante del sistema penitenciario, hasta crecer en más del doble de las prisiones. Había más, incluso todavía hay más prisiones que universidades públicas en México, así con esos números, ¿no? Entonces, en este caso, había más de 250,000 detenidos, con un 60% de detenidos sin sentencia en aquel periodo. Un hacinamiento terrible.
el control de los autogobiernos en todas las prisiones, claro, y desorden en el sistema carcelario. Hubo un gran rezago en la impartición de justicia, juicios interminables, como el que se está llevando en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, García Alpizar, que tiene 17 años sin que exista una sentencia, por ejemplo. ¿Está en prisión preventiva sí, todavía? Y podemos ver el caso Florence Cassés, que también Israel Vallarta tiene más o menos el mismo tiempo sin una sentencia. Muy y bien. En general, el abuso de la prisión preventiva, y concluyo con esto, estos argumentos fueron tomados en cuenta para la reforma, como lo dije, del 2008, que es un sistema que causó un preocupante rezago, y luego se realizó esta reforma para cambiar el sistema inquisitivo escrito a un sistema acusatorio de corte garantista, tanto para el imputado como para la víctima. Y aquí se establecía el principio de inocencia, claro, el principio de legalidad, el principio de igualdad entre las partes, etcétera, ¿no? Lo pongo como análisis inicial. Muy bien. Tenemos que hacer una primera pausa, las dejo sobre la mesa también. Un cuestionamiento que se hace, que se detiene a la gente para investigarla y no al revés, que se investigue para detenerla. Volvemos con el tema. Los artículos 19 de la Constitución y 167 del Código de Procedimientos Penales contemplan la figura de la prisión preventiva oficiosa, donde el juzgador puede determinar en forma directa enviar a la cárcel a una persona aunque no se haya agotado la investigación. La figura ha sido cuestionada en el país, ya que se recurre a la fórmula de detener a un inculpado y después continuar con la carpeta de investigación en lugar de recabar los elementos de prueba y después vincularlos a proceso y solicitar su aprehensión. El debate por la prisión preventiva oficiosa, el tema que abordamos aquí en Ruta 44. Me llama la atención, Patricia, un dato que tú planteabas y que también robustecía Everardo, en el sentido de que la prisión preventiva oficiosa cuando nació eran apenas unos cuantos delitos. Así es. Pero se han ido multiplicando. Sí. ¿Tendrás tú por ahí algún apunte de qué delitos eran o de qué tipo eran? Sí, bueno, empezamos con los delitos más graves. Aquí el tema es interesante observar de ese cambio. Cuando se disminuye la posibilidad de que el Estado intervenga mediante una prisión, porque se dijo que era de carácter excepcional, según esta reforma del 2008 que entró en vigencia en el 2019, entonces se quiso dar un mensaje de que tranquilidad, el Estado sigue defendiendo y en casos de delitos graves será la prisión preventiva oficiosa. Pero los delitos van en aumento. De todas las identidades, ¿no? Así vemos, por ejemplo, cómo se incluye feminicidio, el secuestro, trata de personas, incluso en el 2011 se integra. Fíjate tú, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, la corrupción siendo el área de enriquecimiento ilícito, ejercicio abusivo de funciones, el robo a transporte. Es decir, nosotros tenemos a unos legisladores que quieren enviar la idea de que el Estado sigue defendiendo a través del derecho penal, aumentando penas, pero también aumentando posibilidades de esa prisión preventiva. Entonces, pues aquí el problema es que no se da. El objetivo que se buscaba, que es disminuir los delitos, no se da, porque eso se debe a otras causas como la impunidad y como la corrupción. Y Everardo, ¿hay alguna forma de ubicar esto? ¿A quién se le ocurrió esto de la prisión preventiva? ¿O cuál es el origen? A ver, necesitamos entender que estamos en una galopante corrupción, en donde el principal elemento corruptor es el Ministerio Público.
Y no porque falte el principio de lealtad tan cacaraqueado en el procedimiento, no porque esto, sino porque es un empleado del Poder Ejecutivo. Y esto no es nuevo. Porfirio Díaz en 1900, bajo el argumento de que no podían hacer de una misma fuente agua amarga y agua dulce, sacó el Ministerio Público, que es el órgano de la acusación, del Poder Judicial, donde estaba incrustado. Lo saca y lo agarra bajo su sojuzgamiento y él lo emplea desde 1900 hasta cuando él se va de México como una herramienta de coacción. Este vicio continúa desde el 1917 y estaba integrado y sigue integrado al Poder Ejecutivo, aunque ya hay una supuesta autonomía, es mentira. ¿Qué es lo que pasa? Que aún cuando un juez tenga la obligación de aplicar la prisión preventiva oficiosa, y cuando el Ministerio Público le pida una prisión preventiva justificada, como fue la arbitrariedad que hicieron con Rosario Robles, que le inventaron una licencia de conducir con otro domicilio, y bajo esa tesitura la dejaron presa 3 años con prisión preventiva justificada. ¿Qué es justificada? Que se tiene el temor de que vaya a afectar a los denunciantes o que vaya a eludir la acción de la justicia. Pero eso no es lo grave. Lo grave es que aunque ese catálogo de delitos de prisión oficiosa con los que el Estado nos pretende defender, como atinadamente decía ella, eso no existe. El artículo 167, su último párrafo, establece que el juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar cuando lo solicite el Ministerio Público. ¿Qué quiere decir? Que el Ministerio Público tiene mayor jerarquía sobre la facultad jurisdiccional y el libre arbitrio judicial del juez. Porque le dice, señor juez, te vengo a solicitar que no imponga la prisión preventiva oficiosa a Lozoya. Te vengo a solicitar que no imponga la prisión preventiva a Pedro Pérez, por no decir nombres. Y aunque sea oficiosa, y aunque esté en la Constitución, ahí el juez tiene que atender la solicitud del Ministerio Público. Y cuando usted va al juicio de amparo, señor, está privándose de mi libertad y mi prisión preventiva es inconvencional, ahí tenemos un problema, que el juez debería tener pantaloncitos para determinar que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, no anticonstitucional, porque no podemos hablar de anticonstitucional, claro. Inconvencionalidad ex oficio. Muy bien. Elba, hace un momento antes de la pausa yo preguntaba, se comete, es una de las críticas que hace esta figura de la prisión preventiva, que se detiene a las personas para luego investigarlas. Correcto. Y no a la inversa, primero investigarlas y después detenerlas. Así es, como lo comenté hace unos momentos, ¿verdad? Que si bien en esta reforma constitucional, dentro de varios principios generales, está el principio de presunción de inocencia, pues nada más lo tenemos en la teoría. Porque en la praxis, como lo dijo el abogado Everardo Rojas, ¿verdad? Para todo primero te castigan y después te investigan. Porque esa prisión preventiva justificada o prisión preventiva oficiosa, pues no es eso más que te voy a investigar, ¿verdad? Porque pues eres culpable. A la gente que nos está viendo ahorita a lo mejor tiene algunas dudas. ¿Por qué no clarificamos qué es una y otra? ¿Cuál es la prisión preventiva oficiosa y cuál es la justificada? ¿O es la misma cosa? No, la prisión preventiva oficiosa, como bien lo dijo la doctora Silvia Patricia, es lo que viene establecido en el artículo 19 constitucional, ¿verdad? Y para ciertos delitos de impacto social. Que ya dijimos que va aumentando, que de 5 que empezaron ya van 20. Y que en la última reforma del 219 ha aumentado lo doble. ¿Y la otra? La justificada es cuando se tenga el temor fundado de que la persona, primero, se sustraiga de la acción de la justicia, segundo, se tenga un temor por las víctimas ofendidos del delito, ¿verdad? O obstruya la investigación. Es cuando el Ministerio Público solicita la prisión preventiva justificada. Y yo me adhiero a lo que dice el abogado Everardo Rojas. En este sistema es muy corruptor. Yo creí que iba a ser de diferente manera, porque gracias a esa figura de la prisión preventiva justificada, de que de todo tienen temor de que se sustraigan de la acción de la justicia,
pues el Ministerio Público abusa, ¿verdad? Y para todo pide la prisión preventiva justificada. No obstante de que puede pedir otra medida cautelar que no sea la justificada, que puede ser una exhibición de una garantía, la presentación periódica ante el juez, ¿verdad? Etcétera. Pero ¿por qué siempre nada más la justificada? Ahora, esto que planteaba Everardo, que es muy interesante también, ¿por qué el Ministerio Público? Uno supondría que es el juez el que determina la suerte de un inculpado y resulta que es el Ministerio Público del Poder Ejecutivo el que resuelve y no el Poder Judicial. Así es, porque dice el Código Nacional, ¿verdad?, que cuando se estén estos supuestos que acabo de referir, quien los solicitará, pues ahora con el principio de equidad e igualdad de las partes, pues el Ministerio Público, porque se supone que es el que representa a la sociedad y a las víctimas, y su finalidad pues es garantizar al sujeto, ¿verdad?, de que no se sustraiga de la acción de la justicia. Porque el de prisión preventiva oficiosa eso lo hace el juez automáticamente en la primera audiencia inicial, ¿verdad? De acuerdo. Alfonso, pareciera que tenemos un superministerio público en México. Entonces. Bueno, tenemos un ministerio público que no está preparado, primeramente. Le suple las deficiencias a los jueces. Sí. Aquí puedes ver tú que el presidente del tribunal inventaron lo que son los conversatorios con el Ministerio Público. El 20 constitucional, fracción sexta, dice que el juez no se podrá reunir con las partes para ponerse de acuerdo. Y allí los jueces les están diciendo a los ministerios públicos: no presentes esto, preséntalo directo y yo te lo resuelvo inmediatamente. Ahí rompen con la autonomía del Poder Judicial, rompen con la autonomía de la función y la independencia del juez. Pero se rompe el debido proceso también. Se rompe, por supuesto, se rompe también la equidad de las partes, el principio de defensa, porque al existir un catálogo, como dijo la doctora Elba Patricia, al existir un catálogo, pues ya no hay debate. Ya no hay debate, simplemente lo pide el Ministerio Público y el juez lo otorga, porque dice, no, si lo pidió el juez es por homicidio, oiga, pero si yo voy pasando, yo vi quién lo mató y todo, no, pero usted lo está acusando el Ministerio Público y se queda. Pero dice, no hay debate. Que el juez se puede negar. Ah, sí, por supuesto. Ha habido casos, nosotros tenemos en el observatorio documentado el caso de Osorio en Veracruz, donde el juez no le otorgó la prisión preventiva oficiosa al Ministerio Público, sustentando los principios de pro persona, del artículo del principio de pro persona, que nos habla de que cuando hay un mejor derecho, siempre se va a aplicar, ¿no? Y el mejor derecho es la presunción de inocencia, ¿no? Sí, por supuesto. Y en este caso, o otra medida cautelar, ¿no? Hay 15 que se pueden utilizar. Y también basado en la convencionalidad suscrita por México de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y de los tratados con la ONU en este sentido. Entonces, ahí ni siquiera pudieron irse a la apelación, porque ¿cómo vas a contradecir lo que dice la Constitución? El problema son las antinomias que existen entre varios artículos. Ver, el primero ¿qué es la antimonia? Es la antimonia que se contraponen. De acuerdo. Del artículo primero, que te habla de que la Constitución se compone no solamente por los artículos constitucionales, sino también por la jurisprudencia y los tratados internacionales. Es lo que decía el doctor Everardo, o sea, esto no puede ir en contra de su naturaleza la propia Constitución. Y entonces, por ese motivo lo soltó, pero aquí en Jalisco no ha habido uno bien bañado que se aviente en esta circunstancia. Y lo hemos platicado con ellos. No, pues ya quisieras que los consejeros de la Judicatura nos aventaran a la calle, ¿no? O nos suspendieran por ese motivo. Ya quisiera ver yo que los suspendieran basados en la convencionalidad y en los tratados internacionales, porque inmediatamente se pueden ir a la Corte Interamericana, y la Corte Interamericana van a ver lo que va a pasar con este juicio que se está sustanciando en Costa Rica y que nos van a dar con todo, como dijo Everardo, ¿no? Everardo, ¿cómo dijiste que era la figura esta? ¿No era inconstitucional o anticonstitucional? Inconvencional. Control de inconvencionalidad ex oficio. Voy a definir. A lo que refería Alfonso de la antinomia es anti contra nomos ley.
cuando dos leyes se oponen, cuando dos normas se oponen. Y nosotros tenemos dos ámbitos de supremacía constitucional. El de nuestra Constitución, que es doméstico, que es interno, y el de los tratados internacionales. De acuerdo. Esos tratados internacionales tienen la misma jerarquía de constitucionalidad, pero en el amparo, nuestro amparo, no puede decretar o declarar la inconstitucionalidad del artículo 19 porque es constitucional e impera el criterio de supremacía del 163. En cambio, los jueces, como está refiriendo Alfonso, pero estamos ocupando jueces que tengan pantaloncitos, jueces que tengan capacidad para que hagan un razonamiento lógico, natural y puedan establecer que el control de inconvencionalidad es más importante porque es donde el juez ejerce su libre arbitrio y administra justicia, no procedimiento. Muy bien, con eso me quedo. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más del tema. El ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Luis María Aguilar Morales, propuso al Pleno de la Corte declarar inconvencional la prisión preventiva oficiosa, para lo cual se busca invalidar el artículo 167, párrafo séptimo, del Código Nacional de Procedimientos Penales y el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución. Sin embargo, debido a la falta de consensos, el ministro decidió retirar la propuesta con el fin de robustecer los argumentos y volver a presentarla más adelante. El debate por la prisión preventiva oficiosa, el tema que abordamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. Patricia López, en el caso, por ejemplo, de esto que hemos estado escuchando, de que el Ministerio Público tiene una fuerza impresionante, según lo que estamos viendo, por encima incluso de los jueces. Bueno, realmente es el juez el que decide. Es el juez el que decide si se va a conceder esta prisión preventiva. En unos casos se tiene que justificar y en otros casos es oficiosamente el juez el que lo decide. Claro. ¿No? Pero fíjate tú que has tocado un tema muy interesante que tiene que ver con la investigación. O sea, finalmente el sistema penal se integra de diferentes momentos. Uno tiene que ver con la prevención, otro tiene que ver con la procuración, otro tiene que ver con la administración de justicia, que son los jueces, y otro con el tema de ejecución. Aquí, para que se pueda dar esta armonía y esta eficacia del derecho penal, pues el Ministerio Público ocupa un lugar, o el fiscal, hoy llamado, ocupa un lugar preponderante. Y lamentablemente aquí encontramos el cuello de botella. ¿Por qué? Por lo que tú decías, Carlos. O sea, ¿cuántos delitos realmente se investigan? ¿Cuántas personas son condenadas por delitos ciertos? ¿Cuántas personas están en prisión preventiva, sea justificada o sea oficiosa, y que realmente han cometido el delito? ¿Y cómo lo vamos a saber si no hay investigación? Creo que eso es un tema muy delicado y que tenemos que prender las luces o los focos rojos ante el funcionamiento del Ministerio Público, de la Fiscalía, porque en el proceso de investigación no se están dando realmente los números. También quisiera apuntarte que de las estadísticas que tenemos nosotros de esa privación de libertad como preventiva, pues las más afectadas son las mujeres, porque finalmente en ese momento de oficiosidad no se puede distinguir cómo se comete el hecho y cómo se va a juzgar con perspectiva de género. Entonces, hay un aumento exponencial en las mujeres que están hoy en día en prisión preventiva. De acuerdo. Muy bien. ¿Y la figura del Ministerio Público que has estado denunciando, Everardo, se corre el riesgo de que la justicia, entre comillas, la imparta el Ejecutivo a través de esta figura política? A ver, el artículo 17 constitucional, en mi concepto, el principal artículo de la Constitución,
el más importante, porque el Estado se arroga la facultad de administrar justicia para que nadie se tome justicia por su propia mano. Sería un caos. Entonces, el artículo 17 constitucional establece que se debe seguir el proceso debido bajo el principio de igualdad de las partes. No habla de género. Aquí tenemos nosotros un conflicto delicado. Tenemos hombres y mujeres y aún niños detenidos con prisión preventiva de ambos efectos, pero no es el género lo que nos preocupa, es el común denominador de ese ser humano, que siendo hombre, mujer o niño, está siendo afectado. Y es donde debemos tener sensibilidad. Nosotros debemos entender que el Ministerio Público, en teoría, es un sujeto semejante a nosotros. Y hoy por hoy en el proceso podemos entrevistarlo. Y hoy por hoy en el proceso podemos interrogarlo al propio Ministerio Público. Pero el Ministerio Público se lava las manos. Yo no soy responsable de la investigación. Yo soy responsable del mando y conducción. Y yo le digo a mis elementos de policía ministerial que hagan las entrevistas y las investigaciones. Ahí es donde se rompe la equidad, el principio de equidad. El Ministerio Público, hasta ahí, de alguna manera, estamos entrampados. Pero lo más grave de todo, que ya en el proceso adversarial, el Ministerio Público se le han dado herramientas, la espada de Damocles, para poder decapitar al inculpado, para poder decapitar al sistema. Señor juez, este señor está feo y se nos puede huir del país. Con ese criterio ya. Y el principal problema del abogado es que usualmente van sin llevar el comprobante de domicilio, sin llevar el comprobante de teléfono, sin llevar nada para decir, aquí puedo estar arraigado. Y lo que decía precisamente la abogada, nosotros tenemos un conflicto, hay un catálogo de medidas cautelares y la última es la prisión preventiva son justificada. Como 15, ¿no? Decían, ¿no? Sí. Justificada. Entonces el Ministerio Público le vale gorro todo ese catálogo de medidas cautelares. ¿Cómo es posible que Rosario Robles o gente política que está detenida no se le pueda poner un brazalete y porque se va a fugar? ¿Y el brazalete? Elba, había en este nuevo sistema de justicia adversarial dos principios que me llamaban la atención. Uno, el de presunción de inocencia, ¿no? Y el otro, que buscaban que hubiera menos internos en las cárceles. Esos eran los dos principios, me acuerdo, que se anunció, ¿no? Sin embargo, en la práctica, con esta figura, la prisión preventiva, esto nos está ocurriendo en los dos casos, ¿no? Así es, ¿no? Bueno, quedamos que el principio de presunción de inocencia, ¿verdad?, es que toda persona es detenida y pues es declarada inocente. Y dice inocente hasta que no existe una sentencia ejecutoriada. ¿Qué quiere decir? Que ya se haya ido a la apelación, es inocente, hasta que no se fue hasta Pero ya está privado de su libertad, ya está detenido. Porque fue la prisión preventiva. Ya hay una especie de castigo previo, como decía Berardo. Sí, Ajá. Pena anticipada. Sí, bueno, aquí la finalidad es que se supone que es inocente hasta que no se le demuestre por parte de la gente del Ministerio Público lo contrario, porque sabemos que a él le corresponde la carga de la prueba. Pero a ver, ¿es inocente en prisión? ¿Está claro bien? Que no, por eso estamos en este panel y como el abogado Berardo refiere, es una violación garrafal a los derechos humanos, ¿verdad? Porque efectivamente, ¿cómo se le va a tomar en consideración inocente si desde un inicio lo estás privando de su libertad? Es correcto. ¿Verdad? Violentamos desde la Convención Americana de los Derechos Humanos. Entonces, ¿de qué sirve que el Estado firme un sinfín de convenciones, de tratados internacionales, si no los va a respetar? ¿Verdad? Y este es uno de los que no respeta. Otro de los principios generales de este sistema penal acusatorio adversarial es el principio de proporcionalidad. Castígalos conforme a la conducta realizada. Y sin embargo, aquí se dejan llevar mucho por la peligrosidad del sujeto, ¿verdad? Entre comillas, ¿no? Así es. Por eso también piden la prisión preventiva justificada, ¿verdad? Por el peligro en que genera la persona, supuestamente. Entonces, pues tampoco se aplica este principio de proporcionalidad, porque desafortunadamente tenemos ministerios públicos en la praxis
con mente inquisidora y también corruptos, ¿por qué no? Desafortunadamente en esta reforma constitucional yo esperaba que fuera mejor, que efectivamente se despresurizaran las prisiones, y es todo lo contrario, porque también el órgano más corruptor es por parte del Ministerio Público, porque si bien imponen la prisión preventiva justificada posteriormente para que tú llegues a una salida alterna, que no es el tema, pero es parte de, ya sea un acuerdo reparatorio, una suspensión condicional del proceso, un procedimiento abreviado, primero las partes, el defensor, ¿verdad?, el abogado, el imputado, tiene que entablar con el Ministerio Público. Y el Ministerio Público así actualmente te dice cuánto, abogado, cuánto, para irnos a una salida alterna. Es cierto. Así es la justicia. Así es la justicia en este sistema penal acusatorio adversarial. Coludida, sí, con los jueces, porque no hay jueces que efectivamente apliquen lo que es la justicia, una administración de justicia, respetando esos tratados internacionales, esos derechos humanos de la persona detenida. Muy bien, Alfonso, este debate de la prisión preventiva oficiosa, ustedes lo conocen perfectamente, pero en los últimos días, las últimas semanas, digamos, surgió a la palestra a raíz de una iniciativa en la Corte, ¿no? Una iniciativa que se iba digamos, a debatir y finalmente se retiró. Esto fue más bien por la controversia, el juicio que se está llevando en Costa Rica, García Alpizar. El caso que tú y mencionabas. que ya sabemos para dónde va. Nos van a dar una sacapela del tamaño del diablo al sistema, que nos van a decir, revisen su sistema penal, señores, revisen al Ministerio Público, no lo justifiquen. La gente que nos está viendo aquí, ¿por qué no brevemente nos dices de qué se trata ese caso? Ese caso es el caso de un regidor y otra persona que les achacan la muerte de un compañero. Y entonces se estuvo sustanciando, no llegaron a la sentencia, siempre había recursos de por medio, de un lado, del otro, hasta llegar a los 17 años, sin que hubiera sentencia. ¿Están detenidos en prisión preventiva? Están con un brazalete, Pero llevan 17 años sin sentencia. 17 años, igual que Israel Vallarta, pero él está detenido. Uno está detenido y el otro no. Pero en este caso, por supuesto, lo vimos el debate, estuvo el ministro Ramón Cosío, que no dejó lugar a dudas de que estamos violando los principios fundamentales, en este caso, de proporcionalidad, como lo dijo la maestra Patricia, de razonabilidad, de la necesidad, de la idoneidad, etcétera. Entonces, por ese motivo, en la Corte se activaron a abrir un debate. El ministro Aguilar Luis presentó María, un dictamen para decretar como incompatibles con los derechos humanos el artículo 19 constitucional, ¿no? La fracción, creo que es la segunda, y de igual manera el 167, dice exactamente lo mismo, ¿no? Aquí el problema que se ha presentado, o lo enriquecedor de este debate, que a mí me parece es importante, es uno de los debates más interesantes que se han dado y trascendentes de lo que se tiene en memoria en el constitucionalismo mexicano, porque no solamente está a prueba el sistema penal, está a prueba también la Corte. Si es una Corte constitucional o es una Corte de constitucionalidad. De esto Everardo es un especialista en ese rubro, porque cuando uno de los poderes hace mal las cosas, entonces ¿para qué está la Corte? ¿Y qué es lo que sucede? El presidente de la República diciéndole, no vayan a hacer una chicanada. Dando línea, rompiendo el principio de división de poderes, el principio de independencia de la Corte. Entonces, en este caso, esta situación es vergonzante de lo que está pasando. Como no lo pueden debatir, no lo pueden sustentar, pues simple y sencillamente se van al instrumento político de descalificación. Y me arrepiento de lo que las ministras y los ministros están haciendo, ¿no? Me engañaron, eso no era. Dijo, me arrepiento de haberlos propuesto. Sí, pero fíjate, ¿no? Hacia dónde vamos. Ahorita, tú lo decías en el intermedio, vamos en el 40% de personas detenidas sin sentencia. O sea, más de 5,000 pues en Jalisco, sin sentencia.
que a la hora de la hora vemos que eso que decía Patricia, de la investigación, pues se dice 2 años de prisión preventiva, 2 años para que te quedes ahí, para que el Ministerio Público pueda investigar. No investigan absolutamente nada. No queda absolutamente nada en ese periodo, nomás los tienen detenidos. Cuesta $1,000 diarios a un detenido en la cárcel. Y otra, el que le dio en todo el sistema, en lo que publicaron ayer o antier, el ENVIPE, la encuesta de victimología, que dice que creció. Ahora son el 97% de los delitos no se investiga. Okay. Dicho por ellos mismos, o sea, el 3%. Y con el 3% estamos súper saturados, tenemos las cárceles llenas, tenemos el sistema judicial como lo tenemos, claro. Pues síganle haciendo caso al Ministerio Público, ¿verdad? Muy bien. Tenemos que hacer otra pausa, es la última, regreso a las conclusiones del programa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos lamentó que en México se hayan extendido los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa en lugar de considerarse una medida cautelar excepcional. La comisión presentó varios recursos de inconstitucionalidad al considerar que esta figura vulnera los derechos a la libertad personal, al debido proceso, las garantías judiciales y el principio de presunción de inocencia. El debate por la prisión preventiva oficiosa, el tema que tocamos en esta ocasión en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa. Vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Patricia. Bueno, pues yo podría decir como conclusión que es necesario que quede pues muy claro el hecho de que México tiene que respetar los derechos humanos. La Corte ha determinado que solamente en casos de extrema peligrosidad, extrema necesidad, puede una persona estar en prisión preventiva. Y mientras no se logre establecer ese principio de presunción de inocencia y ese bloque de constitucionalidad, de convencionalidad, o sea, la Constitución ya es algo más que la propia letra constitucional. Tiene ya el artículo 1 constitucional y su reforma en el 2011 abrió la puerta a esta faceta de entendimiento y de integración de las convenciones internacionales. Entonces, los derechos humanos deben de primar. No hay un juicio justo mientras no se establezca el modo que se llevó a cabo, el porqué, todas las circunstancias del hecho. Si no se valoran, entonces no es posible determinar esa prisión preventiva. Aquí lo que está cortando con los derechos humanos, con la dignidad de la persona, es esa oficiosidad. De acuerdo, muy bien. Everardo, tus conclusiones. Llegar a una conclusión determinante resulta muy difícil. Pero si nos atenemos a un razonamiento lógico, natural, en el cual nos conduzca a buscar un equilibrio en cuanto a los derechos humanos, en cuanto a la Constitución, en cuanto al proceso y en cuanto al interés político bastardo que data desde 1900, en el que se ha utilizado el Ministerio Público como herramienta de persecución. Entonces, si nosotros nos atenemos aquí, nosotros podemos ver que el Código Nacional de Procedimientos Penales es un aborto del common law, del derecho americano. El derecho americano establece determinadas normas, pero son aplicables a un principio de idiosincrasia de un pueblo que históricamente están acostumbrados a ello. Y aquí, en nuestro país, tenemos otra idiosincrasia, otras costumbres, que es lo que nos hace propios. Y esa adaptación que hicieron fue un aborto que no nos conduce a nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que
volver a estudiar y volver a proyectar algo que sea posible. Yo difiero con Alfonso en cuanto decía que tenemos legisladores preparados. No es cierto, no tenemos legisladores preparados. Tenemos legisladores que están preparados para servirle al Ejecutivo. Tenemos legisladores que están levantando la mano y ahorita están encerrados en un hotel para poderlos tener como sojuzgados y no puedan faltar a dar un voto. Eso es un atentado muy grave a nuestro Estado de Derecho. Por eso, la prisión preventiva oficiosa justificada debe tener un órgano regulador bajo los principios de igualdad de las partes y sobre todo de equidad y justicia. Es a lo que debemos aspirar. Bueno, yo lo que entendí es que Alfonso más bien lo decía en tono de burla. Pero bueno, sí. Elba, sí. Él es un hombre muy serio, todo lo toma en serio, está bien. Elba, tus conclusiones, por favor. Sí, en cuanto a mi conclusión de la prisión preventiva oficiosa o lamentada también, ahora ya digo que también se hace la prisión justificada, déjeme informarle. En el siglos pasados, con Neil Christie y Máximo Pavarini y la propia Lola Nillar de Castro, estaban en contra de que el Estado nada más sancionaran, castigaran. ¿Por qué? Porque decía que entonces el Estado era 100% represivo, castigador. Y a eso estamos llegando con la prisión preventiva oficiosa o la prisión justificada. No más el castigar. Y entonces, ¿dónde está de que esa persona, ¿verdad?, se reinserte a la sociedad, sea verdaderamente productivo, que esté afuera, es un padre de familia? Entonces, ¿puede estar haciendo su vida normal sin incumplir? Claro, ese compromiso jurídico que tiene, ¿sí? Entonces, yo sí estoy en contra de que para ese catálogo de delitos que se amplió después en el 2019, siga operando la prisión preventiva oficiosa y con mayor razón la justificada. Violenta totalmente los 4 principios que nos hablan de los derechos humanos en el artículo 1 constitucional, el principio de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y el último principio, el de progresividad. Entonces, ¿dónde vamos en progreso? Vamos retrocediendo así los anteriores, a que el Estado nada más sea castigador. ¿Dónde están esos tratados internacionales que nos establece que el Estado debe de tener la mínima intervención? Y al decir mínima intervención es porque debe de agotar lo que nos establece el artículo 17 constitucional, los mecanismos alternativos de solución de controversias. Ahora, el mismo Código Nacional nos establece las salidas alternas, formas de terminación anticipada, que sea lo último, como era la exposición de motivos, la última ratio, ¿verdad?, que se impusiera, no como actualmente se está aplicando. Muy bien. Entonces sí, se violenta totalmente la inconvencionalidad de los tratados internacionales. ¿De qué sirve de que México firme y ratifique si no los va a aplicar? Muy bien. Alfonso, tus conclusiones. Bueno, como dijo la doctora Patricia en este caso, estamos en una regresión inquisitiva, ¿no? Porque ya se supone que ya era una cuestión que habíamos superado y bueno, vean esta reformitis en la que estamos, se han reformado cerca de 770 veces la Constitución, como en este caso de lo que viene a ser el catálogo de delitos, apenas se habían violado ahí los principios internacionales, la Corte te lo dijo, y al mes ya estaban reformando nuevamente para aumentar. Y está en la actualidad está otra reforma, que son otros 15 delitos los que están en capilla para subir. Entonces, pues todo va a ser en esta circunstancia. La Corte Interamericana, Carlos, sostiene que el derecho a la libertad no es absoluto, y tiene toda la razón, y puede haber restricciones a la libertad por parte de los países que son miembros. Y esta es la prisión preventiva justificada, como ya lo dijeron, con razonabilidad, proporcionalidad, necesidad e idoneidad. O sea, tomar en cuenta todo esto, respetar los derechos humanos, porque es negativo como lo están interpretando. La prisión preventiva no debe ser automática, aunque sea oficiosa. Si no fueran jueces como los que tenemos, esto se resolvía con el principio pro persona, o sea, de tomar la mejor ley que existe para la aplicación en el caso en concreto. Aquí también
debemos de ver, de revisar lo que está haciendo el Ministerio Público, Carlos. O sea, así como está, no sirve. El que exista el 97% de los delitos que no se investigan, pues te habla de muchas cosas, ¿no? Te habla de contubernios, te habla de una política criminal inaplicada, etcétera. Pero déjame ampliarme nada más, porque en lo que vino a ser la reforma correspondiente, hay un transitorio, que es el transitorio 5, que dice que se tiene que hacer una revisión en los próximos 5 años, estamos a punto de cumplirlos, del sistema acusatorio, de la prisión preventiva oficiosa. Se tiene que hacer la revisión de lo que aplica el Ministerio Público, pero también de las medidas cautelares y sobre todo de los métodos de justicia alternativa que ya hablaba la doctora, que en este caso no han servido de nada, no van más allá del 2% en materia penal, claro, y se quedan así nada más, ¿no? Y se andan pavonando en los medios de comunicación que justicia alternativa es una hermosura de cómo funciona cuando esto no es así. Muy bien, Alfonso, muchas gracias. Gracias a ustedes. Elba, muchas gracias. Gracias. Everardo, muchas gracias. Patricia, muchas gracias. Y miren, me parece que esto da para más, así que lo voy a tener que convocar a una segunda parte. Dejemos este programa, si les parece. Este programa fue preventivo. Hagamos un segundo programa. Hasta la próxima. Muy bueno.